En el mundo actual, la conexión no es un lujo, es poder. Internet, fibra, móvil, 5G. Cada clic, cada llamada depende de una red invisible que domina nuestras vidas. Los grandes operadores compiten en innovación, licencias y posicionamiento. Pero también arrastran deuda, márgenes estrechos y la presión de disruptores que cambian las reglas. El sector global vive una encrucijada financiera. Se necesitan inversiones gigantescas para desplegar fibra, levantar torres 5G y mantener satélites. Las fusiones y adquisiciones se multiplican para reducir costes y ampliar huella. Pero las regulaciones en privacidad, competencia y medio ambiente añaden obstáculos. AT&T factura más de $120 mil millones al año. Telefónica mantiene una deuda superior a 30 mil millones de euros. China Mobile controla más de 900 millones de clientes. Son cifras enormes que muestran tanto el poder como la fragilidad del sector. La historia demuestra que las telecomunicaciones nunca han sido estables. En los 90, el boom de Internet creó burbujas financieras que luego estallaron. Hoy el riesgo no es menor. Inversiones que tardan décadas en amortizarse, deudas gigantescas e innovación que envejece demasiado rápido. España es un campo de batalla intenso. Durante décadas, Movistar, Vodafone y Orange dominaron el mercado con redes propias de fibra y móvil. Pero la irrupción de operadores low cost cambió todo. Portabilidades masivas, guerras de promociones y precios más bajos presionaron los márgenes y dispararon la deuda. En este escenario surge Digi. Nació en Rumanía y llegó a España como operador móvil virtual, alquilando redes de terceros. Su estrategia fue simple: precios bajos, buena velocidad de fibra y atención cercana al cliente. Un modelo ágil que minimiza costes y escala clientes con rapidez. Digi ya ofrece cobertura de fibra a más de 12 millones de hogares en España. Ha invertido 120 millones de euros en espectro radioeléctrico y espera desplegar 5.000 antenas propias en 2028. Su meta, 10.000 nodos para reforzar su independencia. Los resultados en captación son impresionantes. Lidera portabilidades netas y su fibra ha sido reconocida como la más rápida del país. Pero el crecimiento tiene un precio. En 2023 registró pérdidas de 14 millones de euros en España, a pesar de aumentar casi un 30% su facturación. La polémica acompaña el ascenso. Tarifas promocionales que esconden condiciones, diferencias entre clientes nuevos y antiguos, quejas en foros de consumidores. Digi prometía precio justo, pero ahora enfrenta el reto de no convertirse en aquello contra lo que se rebeló. Mientras tanto, los gigantes tampoco están en calma. Telefónica carga con deudas históricas y costes laborales altos. Vodafone y Orange recortan, externalizan y negocian para sobrevivir. La fusión de MásMóvil y Orange lo confirma. La consolidación es la salida en esta guerra. La venta parcial de red de Digi a Onivia le dio 750 millones de euros en liquidez, pero la comprometió con un alquiler de 25 años, un alivio inmediato que se convierte en carga fija para el futuro. Fuera de España, la batalla también arde. En Estados Unidos, AT&T y Verizon pierden terreno frente a T-Mobile. En China, el músculo estatal impulsa un dominio casi absoluto. En Europa, los operadores medianos se asfixian entre fusiones y regulaciones. La guerra es global. Los gigantes prometen un futuro brillante. 5G en zonas rurales, fibra de 1 gigabit, ciudades inteligentes y vehículos conectados. Pero detrás de cada promesa está la misma realidad. Se necesitan miles de millones para cumplirlas, y los márgenes actuales no bastan para financiar esa revolución. Digi promete no subir precios en 2025.
Afirma que su modelo low cost es sostenible mientras su base de clientes crezca y su infraestructura propia se expanda. Calidad y precio bajo como fórmula, aunque el equilibrio sigue siendo frágil. La sostenibilidad del sector dependerá de invertir sin perder estabilidad. La guerra de precios tiene un límite. Si se baja demasiado, no queda dinero para reforzar espectro, actualizar torres o atender zonas rurales. Los clientes quieren barato, pero también fiable. El futuro de España parece dirigirse hacia menos jugadores y más redes propias. Digi podría consolidarse como segundo actor fuerte detrás de Telefónica. Los gigantes tienen experiencia y escala, pero también cargas pesadas. La historia aún está abierta. Ryanair transformó la aviación. Netflix cambió la televisión. ¿Será Digi el Ryanair de las telecos? ¿O quedará atrapada entre promesas de bajo coste y la realidad de un negocio que exige miles de millones para sostenerse? Para el cliente, la guerra ofrece tarifas más bajas y más opciones hoy. Pero mañana, la consolidación puede devolver los precios altos y reducir la competencia. Lo que hoy parece triunfo, mañana podría ser una trampa. El desenlace aún está por escribirse. Digi ha ganado reconocimiento y clientes fieles, pero mantiene deudas y dependencia de terceros. Los gigantes no han caído. Tienen escala, capital y resistencia. La pregunta es inevitable. ¿Será Digi el futuro de las telecomunicaciones o solo una chispa que obligó a los grandes a reaccionar? Si te ha gustado este documental, suscríbete para no perderte los próximos análisis del mundo empresarial, tecnológico y financiero. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué operador tienes y cómo ha sido tu experiencia?